En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor le llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero, una palabra sobre Santa Clara, cuya fiesta celebramos hoy. Siempre he tenido la impresión de que a los santos no se les termina de entender, que hay una mirada general sobre ellos, a veces incluso dentro de sus propias familias, en la que se detiene la atención sobre cosas importantes, muy importantes, pero no las más importantes. Sobre cosas, en el fondo, externas, periféricas. Uno habla de San Francisco y habla de la oración, de la pobreza. Habla de San Ignacio y habla de la obediencia. Habla de Santa Teresa, habla de la oración. Habla de San Juan de Dios y habla de la caridad hacia los enfermos. Y así. Eso es verdad. Es muy importante, pero no es la verdad más profunda. Uno habla de San Francisco y tendría que hablar de Dios. De San Ignacio, de Dios. De Santa Teresa, de Dios. Y eso es lo que me gusta más de Santa Clara. Cuando Santa Clara dejó su casa, siendo hija de un noble, enemistada, por cierto, su familia con la familia de San Francisco, cuando dejó su casa y se fue en la noche huyendo, acompañada de una criada hacia el valle, Asís está en una colina, se fue a donde estaban el pequeño grupo de franciscanos. San Francisco le hizo una pregunta: ¿qué buscas? ¿Qué has venido a buscar aquí? Cualquiera quizá habría pensado que Santa Clara habría contestado a esta pregunta: buscó la pobreza. Si era lo específico de San Francisco, buscó la pobreza, por ejemplo. Y no contestó eso. Santa Clara dijo: busco a Dios, busco a Dios. Eso me gusta mucho de Santa Clara. Es que los santos van a lo esencial: busco a Dios. Busco a Dios, y para eso, para llegar a Dios, voy a vivir pobremente. Ella funda con San Francisco, se las llama así, las damas pobres. Después, posteriormente, cuando Santa Clara fue canonizada, el nombre se cambió a Clarisas, pero su nombre original es damas pobres. Lo mismo que el de los religiosos es todavía hermanos menores, aunque se les conoce como hermanos franciscanos. No dijo busco la pobreza, dijo busco a Dios. Al Dios pobre.
Y San Ignacio al Dios obediente. Y Santa Teresa al Dios orante. Al Dios pobre, al Dios orante, al Dios enfermo, al Dios maestro, al Dios siempre a Jesús, que es Dios. No olvidemos esto nunca. Después los caminos para llegar a este Dios, para unirse a Dios, para amar a Dios, sí son distintos, aunque no sean opuestos, más bien yo diría que son complementarios. Van a poner el acento en una cosa o en otra. No es lo mismo estar en una clausura que estar en una misión en África. No es lo mismo estar en un colegio enseñando niños que estar en una parroquia. Pero siempre el camino nos tiene que llevar al objetivo final, que es Dios. Y no es el camino lo que buscamos, sino el objetivo, que es la unión con Dios. Una palabra ahora sobre el Evangelio de hoy, el perdón. No se entiende este Evangelio, ni se entiende en general todo el Nuevo Testamento, si no se parte de una experiencia personal. La experiencia de que uno es un pecador. ¿Para qué ha venido Jesús? Para salvarnos. ¿De qué? ¿Del hambre? ¿De la enfermedad? Ha venido Jesús a salvarnos del pecado y de esa muerte definitiva que es el infierno. Porque si hubiera venido a salvarnos del hambre, tenía razón el demonio cuando le dijo: haz que estas piedras se conviertan en panes. Y si hubiera venido a salvarnos de las enfermedades, habría inventado un elixir, un ungüento, una pócima, que la bebieras o te la untaras y quedaras curado de lo que fuera. Ha venido a salvarnos del pecado. Y eso es porque somos pecadores. Cuando uno no es consciente de que es un pecador, y eso es el gran desastre de nuestra época, la pérdida del sentido de pecado, entonces no solamente no agradece a Dios porque no le debe nada, sino que tampoco es capaz de perdonar al prójimo. Solo cuando tú eres consciente de tus defectos, de tus limitaciones, también de tus circunstancias, de todo lo que tú eres, solo entonces puedes entender al otro. Si yo hubiera pasado lo que él pasó, si yo hubiera tenido la infancia que él tuvo, si yo no hubiera tenido las posibilidades que he tenido, ¿cómo sería yo? Así que cuando nos ofenden, y siempre duele y siempre cuesta mucho perdonar, pongámonos en este papel, en el papel que Jesús quiere que tengamos. Yo también tengo lo mío. Que no será igual, posiblemente no es igual, pero también es verdad que yo no soy igual, que he tenido otras oportunidades, otra historia, otra familia, lo que sea. He nacido en otro país, lo que sea. Yo tengo que perdonar porque necesito ser perdonado. Soy un pecador. Soy un ser humano frágil, débil, con mis circunstancias, con mi historia. Necesito ayuda, necesito el perdón de Dios. Y ese perdón el Señor me lo regala y solo me pone esta condición, y lo dijo muy claramente en el Padre Nuestro. Perdona porque tú necesitas ser perdonado. Perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos. Así que una vez más, reconozcamos nuestra debilidad, lo difícil que resulta, y pidamos a Dios ayuda. Señor, ayúdame, aumenta mi fe, aumenta mi amor, ayúdame a perdonar porque necesito ser perdonado. Que así sea.